¿Cómo se elabora un presupuesto? Pues se toma en consideración las necesidades enormes de un país. Alguna vez Melquiades Morales, que era gobernador de Puebla, le decía a poblanos: esta es una suerte de cobija que no alcanza a cubrir a todos, jalamos un poco para acá, jalamos un poco para allá, y algunos pues no quedan tan cubiertos, no quedan tan bien protegidos por esa imaginaria, por esa hipotética cobija que quiere describir el tamaño, la dimensión, la finalidad del presupuesto es cubrir lo más posible las necesidades del pueblo en educación, en salud, en agricultura, en la formación de nuevos profesionistas, lo que va a dineros para las universidades, para abrir nuevos caminos, para construir obras, nuevas presas que son tan necesarias para controlar la furia de las aguas, para hacer vías férreas, para mejorar los muelles, para tener un comercio más intenso, de suerte que eso es programado, eso es juzgado, apreciado por expertos que determinan cuánto costarán esas obras, cuánto requerirá su mantenimiento y de qué manera y de dónde habrán de proceder los ingresos para financiar que llegue el dinero a manos del gobierno federal, es decir, a la Secretaría de Hacienda, suerte de tesorería del país, para de ahí distribuir a todas las entidades del país, para que toque a todos los mexicanos lo más posible y lo más equitativamente posible esos dineros que el propio pueblo ha producido con su industria, con su trabajo, con cada una de las actividades ya comerciales, ya de servicios, pero que se derivan en impuestos que van a hacer al Tesoro Nacional capaz de redistribuirse, y eso es hacer y repartir adecuadamente el presupuesto de egresos de la Federación. A esa iniciativa que envía el Ejecutivo Federal a través de su dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha de entrar a discusión y ha de ser analizado por los 500 señores diputados que aquí se encuentran aquí en San Lázaro. En grupos de trabajo examinan, sopesan y comienzan a hacer un análisis, ponen la lupa en cómo se va a distribuir tamaña cantidad de dinero. Esa gran masa, esa gran recaudación, ese gran dinero con que se cuenta que ha de recibir el país, entonces los diputados empiezan a ensarzarse en discusiones en que dicen, bueno, pues necesita Colima, necesita dinero, Jalisco necesita dinero, el Estado de México necesita dinero para sus también idénticas necesidades, para contentar, para hacer más feliz, más llevadera la existencia de sus habitantes. Entonces los diputados calculan, sopesan, vuelven a discutir, afinan, van ajustando, van conciliando y dicen, ¿dónde ponemos más dinero? ¿Aquí o acá? ¿En el deporte o en la educación? ¿Vamos a poner más dinero en la salud o vamos a darles pensiones a los ancianos? Entonces, eso es lo que se ventila aquí justamente en San Lázaro. Y esto lleva algunos buenos meses y se ha mejorado mucho el sistema, porque de acuerdo con la experiencia de este Reyes Razo servidor, le puedo contar que no ha mucho, quizá 20 años, estábamos aquí en la madrugada del 30 de diciembre discutiendo cómo se iba a distribuir ese presupuesto y cómo iba a procederse con ello. Esa ley de ingresos, ese manejo de ese dineral llevaba horas y madrugadas y volvía a reanudarse la sesión, se detenía un reloj legislativo que alguna vez un diputado apellidado Choaifet dijo, pues si no es el bíblico Jericó cuando Josué le dijo al sol, detente, en una batalla entre los hebreos y los filisteos. Evitar la inflación, es decir, que los precios suban violentamente y que el dinero al ama de casa diga, oye viejo, no alcanza, oye Hilario, dame un poco más de dinero porque no alcanza. E Hilario tenga que rascarse los bolsillos y sabrá que no le alcanza. Eso es la inflación, que suban los precios en una gran espiral y empobrezcan a quienes menos tienen. Le toca a todos, pero desde luego los que pagan los platos rotos son los que menos tienen, los que más padecen. Que las finanzas nacionales permanezcan lo más tranquilas posibles, resistan remesones internacionales, juegos de bolsa, juegos de especulación, y que sí el gasto social se mantenga lo más firme y que abarque a los más. El gasto social es la educación, el gasto social es la buena vivienda, el gasto social es la salud, el gasto social es que los niños tengan mejores desayunos. Esto, cruzada contra el hambre, es una parte de esa política social. Reyes Razo servidor, hasta la próxima.
Gracias a don Miguel Reyes Razo por su participación en esta emisión. Hemos estado escuchando algunos puntos de vista sobre lo que se puede hacer en México en función del mejoramiento de las condiciones de los migrantes, tanto de los que salen y regresan a ver a sus familiares, como de los que transitan desde otros países por el territorio mexicano y que pretenden llegar a los Estados Unidos. Pero hay una parte en donde el asunto migratorio se complica y es en la actitud política, la conducta institucional de los Estados Unidos. El gran fracaso o el gran faltante o el gran hueco en la administración del señor Obama, que obviamente es un tipo de talante democrático, fue no poder hacer una reforma migratoria. El gran pendiente, dicen algunos desde 1847 con los Estados Unidos, es que no nos podemos entender con ellos en materia de migración. Y ahora, cuando soplan algunos vientos muy reaccionarios, muy racistas y muy excluyentes en las candidaturas políticas en los Estados Unidos, porque hasta los demócratas ya han comenzado a contagiarse de esta fobia hacia los migrantes que encabeza Donald Trump. A mí me gustaría comentar con ustedes, que ustedes comentaran con el público, ¿qué se puede hacer desde México para que los Estados Unidos vean a los mexicanos de otro modo? Yo creo que aquí es importante también, como lo hacen los diferentes diputados, también nosotros debemos ir poniendo el ejemplo. Yo le quiero agradecer también al diputado Valladares, el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, que podamos ir trabajando, porque me toca presidir la Comisión Sur-Sureste como presidente, y estamos formando un bloque que podamos ir trabajando el tema migratorio. Entendemos que una cuestión es la frontera norte y otra es la frontera sur. La frontera sur siempre es amigable, ha sido de detonante económico y turística. Pero el tema como fracción del Verde, presenté una iniciativa hablando del control migratorio acerca de la tarjeta visitante regional, que es una tarjeta que te permite por medio de migración estar dentro de los estados fronterizos por 3 días y es un detonante económico. La propuesta del Verde es que se amplíe a 10 días, porque en 3 días no te da tiempo de recorrer todos los estados del sur-sureste, ¿no? Y en esa medida es como también podemos ir midiendo cuántos amigos de Guatemala o de Belice van entrando a nuestra frontera sur. Pero en la cuestión de ir poniendo el ejemplo cada uno, me tocó trabajar de la mano con el gobierno de Chiapas, que tiene una fiscalía especial para los delitos contra migrantes, una Secretaría de la Frontera Sur que también tiene una subsecretaría de atención a migrantes, es decir, y se trabaja de una manera en conjunta con los diferentes organismos internacionales, también con las diferentes representaciones internacionales que tienen los consulados, y de esa forma también nosotros podemos ir construyendo el México que queremos. Es la voluntad de uno que tiene como ser humano para también ir contagiando a cada una y a cada uno, de que la amiga y el amigo migrante siempre busca una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, por uno, dice el dicho, por uno pagan los platos rotos, ¿no? Hay unos migrantes que cometen a veces delitos y nos quedamos con esa mala imagen. Y no, también hay que ver que ellos tienen una necesidad humana de ir creciendo. Yo creo que es un punto muy importante para que cada uno como legislador podamos retomar ese tema del migrante y lo podamos ir adoptando en la agenda legislativa. Muy bien, y esta actitud, ¿cómo le haremos para que allá arriba también se enteren? Bueno, en primer lugar yo creo que es correcto. O sea, Estados Unidos es un país que ha abusado de la condición del migrante, que busca incorporarse al bienestar económico. Desde luego que hay no solamente el aspecto económico, es el motivo de la migración, también hay climático, a veces por la violencia misma surgen los migrantes, o por la integración familiar, que es otro tema tan importante. Pero los Estados Unidos de Norteamérica sin duda está aprovechando el tema de los mexicanos, de los centroamericanos, de la clase migrante, para, toda vez que los explota, una vez que además están determinando destinos, y la forma que decía ahorita nuestro moderador, de qué hacer como mexicanos para, en esta relación binacional, que sin duda es binacional, no puede ser unilateral, puede ser multilateral, pero por ningún motivo unilateral. En este contexto tenemos que presionar y organizarnos los mexicanos, poner el ejemplo
En primer lugar, estamos aquí ahorita como Cámara de Diputados. En segundo lugar, los migrantes documentados en Estados Unidos, que además es una actitud ejemplar de muchos de ustedes que han estado trabajando, apoyando a los hermanos migrantes, sin importar naciones, colores, porque además el tema de migración considera encuentro social que es un tema no de colores. Claro. Es un tema humano, es un tema social, es un tema de auxilio natural a aquel persona, familia que está en esta condición. Por supuesto que solamente organizados, solamente coordinados, gobierno federal. Sabemos que la voluntad del gobierno federal en la cúpula puede ser favorable, como bien decía nuestro amigo diputado, pero abajo, la aduana, los que trabajan para el servicio público federal están viendo al migrante sin duda como una mercancía, sinónimo de generación de riqueza y de ingresos ilícitos. Hay que acabar con eso. Para eso es el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Es un aliciente, por supuesto que no podemos resolver el problema de tajo, pero sí hay voluntad política. Ahora, usted diría, diputada, que esto es un poco tratar de acabar con el migrante como botín de la corrupción. Yo creo, con todas las crisis humanitarias que estamos pasando en diferentes partes del mundo, es imperativo que abordemos la nuestra, la que estamos viviendo en México. México se ha convertido en el principal corredor migratorio del mundo. Y es nuestra responsabilidad velar por todos los migratorios. ¿Cuánta gente pasa al año por aquí para irse allá a Estados Unidos? ¿Hay algún cálculo? 400,000. 400,000. 400,000 personas pasan por el territorio mexicano. Así es, de países de Centroamérica. Principalmente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Como país de tránsito. Sí. Como país de tránsito, únicamente. No se queda ni uno. Como país de destino es otro escenario. No se queda ni uno porque algunos se quedan en San Fernando. Se pueden quedar, pero en calidad de que se quedan. No sé. Pues en calidad de que no hay empleo para ellos, en calidad de que no traen una credencial que los identifique, en credencial de que esa gente está vulnerable a nuestro gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? Es una crisis migratoria la que estamos viviendo también en nuestro país. 100,000 expulsados. Así es. Al año por las autoridades mexicanas que los echan para afuera, a 100,000 por año. Más o menos 10,000 al mes. Es lo que México expulsa, mientras Estados Unidos expulsa ¿cuántos billones de mexicanos? 1 millón de mexicanos al año. ¿Y por dónde los expulsa? Por las fronteras de Tijuana, por las fronteras de Tamaulipas. ¿Y en qué se convierten esas gentes? La policía municipal de esos estados, de los municipios, inmediatamente los recoge en camionetas, los avientan como animales, porque no es por decir otra cosa, como animales, y les dan un trato inhumano. Los dejan sin comer 2, 3, 4 días hasta que ellos no definan de qué parte vienen y cuál fue el delito que cometieron. Porque la mayoría de ellos son personas que desgraciadamente cometieron un delito en Estados Unidos. Y no es el delito de estar sin documentos. Bueno, ya hay un candidato o un aspirante a candidato en los Estados Unidos que dice que al migrante que reincida, pena de muerte. Se acabó. Es lo que están proponiendo en esta misma semana en la que tuvimos esta conversación. Pues es que en esa misma semana ya se propone pena de muerte al migrante que reincida. O sea, hay dos formas de ver esto, la forma humanitaria, como decía el diputado, y la forma de la vida cotidiana, la vida real, sobre todo allá y aquí también, ¿no? Pero además, mira, somos más de 33 millones de mexicanos radicando, más de 33 millones de mexicanos. ¿Qué significa esto? Pero no son tantos, ¿no, diputado? No, sí tenemos. No, 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Ascendieron esos dos últimos años a 33 millones. Sí, y yo me quedé cuando eran 20. Hay estados donde están muy concentrados, que uno de los estados es Los Ángeles, California. Es correcto. Bueno, ya sabemos que en Los Ángeles es la ciudad que tiene más mexicanos en el mundo después del DF. O sea, hay más mexicanos en Los Ángeles que en la zona metropolitana de Zapopan, Guadalajara y todo esto. Hay más allá que acá. Así es. Y que estamos influyendo en las decisiones políticas, de elecciones de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos como mexicanos. Perdón. A ver, por favor, diputado. Sí, yo quisiera puntualizar dos aspectos. ¿Cómo resolver los problemas que tienen nuestros mexicanos allá? Pues primero, los buenos oficios de nuestro gobierno federal, que debe de ponerlos en práctica. Segundo, por supuesto, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también si podemos tratar de impulsar una ley de protección para ellos allá desde acá, creo que ayudaría mucho. Pero quizá esto tenga un verdadero acento cuando
estos mexicanos tengan el derecho de votar y puedan cambiar las tendencias de la política migratoria en los Estados Unidos? Bueno, pues ese es un asunto muy complejo. El 25%, cuando muchas de las personas que han llegado como migrantes a los Estados Unidos han logrado regularizar sus condiciones de residencia y, bueno, todavía menos de ciudadanía. Pero el problema es que quienes allí nacieron, hijos de migrantes documentados o no documentados, son ciudadanos, bueno, serán ciudadanos de los Estados Unidos. Están considerados como naturales de los Estados Unidos porque nacieron allá. No es comercial, pero yo tengo una nieta que allá nació. Es la única que no va a ser indocumentada. Pero el asunto es que ahora se trata de a esas personas allá restringirles y anularles sus derechos y su capacidad de ciudadanía americana para cuando cumplan la edad de ser ciudadanos. Y estos que tenían el sueño, los dreamers, los soñadores, ahora son los nightmare people, la gente que vive en la pesadilla porque están a punto de perderlo todo. Y ya veremos después cuánto mide la muralla china y cuánto mediría otra muralla, pero eso de la muralla y lo demás se lo diremos a usted en el próximo bloque.